Un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Juan Camilo Pulido Sarmiento. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Villavicencio. Mi número de identificación estudiantil es 504760 y mi correo institucional es juan.pulidos@campusucc.edu.co. Este video va dirigido a la clase de Derecho Procesal Público y al docente Héctor David Gutiérrez. Hoy hablaré de un tema jurídicamente importante, el cual es conciliación extrajudicial. Pero para ello es importante saber qué es la conciliación, a qué se refiere, son sus características y cuáles son sus factores, en el cual se complementan. Y es un tema importante en el tema jurídico. Entramos en contexto y la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en el cual por medio de dos o más personas gestionan la solución directa de sus diferencias con la ayuda de un tercero, y este tercero tiene que ser alguien neutral, es alguien alejado a un juez, y ese se denomina conciliador. Entramos un poco más en el tema base en el que nos enfocamos y sobre qué es la conciliación extrajudicial en los asuntos de lo contencioso administrativo. Y es que la conciliación extrajudicial en los asuntos de lo contencioso administrativo es un mecanismo de solución de conflictos entre particulares y el Estado. Hay una diferencia entre lo anterior, que eran entre particular y particular, esa ya es distinta, en el cual es obligatoriamente ante un agente del Ministerio Público, y este es como requisito de procedibilidad antes de presentar una demanda de nulidad y restablecimiento de reparación directa o sobre controversias contractuales entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el asunto va este factor. Entramos a lo que es las características de la conciliación, y es que una de las características bases de la conciliación extrajudicial sería que la conciliación es un mecanismo alternativo útil para la solución de los conflictos. Es un instrumento de autocomposición de conflicto por la voluntad en el cual estaba concentrada o con el consejo de las partes. La conciliación es la solución de una actuación en el cual se busca un arreglo y el cual este legislador entra a hacerlo. El conciliador, en este caso llamado agente del Ministerio Público, no interviene para imponer las partes. La solución del conflicto en virtud de la decisión es autónoma e innovadora, en el cual sin embargo este requiere la aprobación judicial. Aún así vemos y vamos avanzando en que ante quién debe presentarse una solicitud extrajudicial. Y es que en la solicitud extrajudicial puede presentarse de manera individual o conjunta, sea por los interesados o por el interesado, que puede ser bien personas naturales o jurídicas, como hablábamos hace un momento. Esta solicitud debe dirigirse a los jueces que desempeñan sus funciones de intervención entre jueces o tribunales administrativos, en el cual ellos tienen que ser competentes para aprobar la respectiva conciliación. En las ciudades donde no exista un procurador judicial para asuntos administrativos, el asunto se someterá a reparto a donde se requiera. Un tema y una pregunta que uno se puede hacer es que se necesita un abogado para presentar una solicitud de conciliación. Pues en aras de la protección de los derechos de las personas involucradas en el conflicto, en la ley pues establece que la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, las partes deben ser representadas por un abogado, quien deberá concurrir a las audiencias que se lleven a cabo durante el proceso, y en el cual es algo sumamente importante.
se debe especificar el tipo de acción a presentar en caso de que no se pueda concretar el acuerdo conciliatorio. Pues tomando en base los requisitos anteriores, teniendo en cuenta que los requisitos de caducidad son diferentes para cada una de las acciones y que por el mandato legal no se puede conciliar cuando la correspondiente acción se haya caducado. En la solicitud se debe precisar cuál es la acción que en caso de no llegarse a un acuerdo eventualmente se ejercería. Un tema también y un factor en el cual se lleva en base es que qué requisitos debe cumplir la solicitud de la conciliación. Es que los requisitos de la conciliación son las diferencias que se requiere conciliar y los derechos en los que se fundamentan, la firma del solicitante o los solicitantes. Otro requisito sería la copia llevada a la convocada o con el sello recibido. Otro requisito sería la indicación del lugar en el que se surtan las notificaciones, la relación de las pruebas que se acompañan y las que se harían valer el proceso. Otro requisito sería la estimación razonada de la cuantía y de las aspiraciones. Otro proceso importante sería la individualización de las partes y sus representantes en el cual, si fuera el caso, la designación del funcionario a quien se dirige, en el cual pues sería respectivo la acción. ¿Qué pasa cuando falta algunos requisitos? Porque todos se deben de cumplir obligatoriamente. No se puede rechazar inicialmente la solicitud por ausencia de cualquiera de los requisitos anteriores. En este evento, el agente del Ministerio Público, para llevar los asuntos administrativos, informará a los interesados sobre la falta de alguno de ellos para la omisión a más tardar al día de la audiencia. Eso nos quiere decir que nos da un plazo para que se corrija y que se pueda llevar a cabo de manera correcta. Si durante el trámite de audiencia se observa que no es procedente la conciliación, se dejará constancia en el acta, porque hay un acta, que eso lo miraremos un poco más adelante, y se devolverán los documentos aportados por los interesados. Otro tema importante que es para precisar es que quién debe hacer la citación a la audiencia. La citación a la audiencia se hace por parte del agente del Ministerio Público ante quien realice el trámite. Este agente del Ministerio Público, al abocar el conocimiento de la solicitud de conciliación, admitirá el trámite conciliatorio si está ajustado a derecho y formulará la correspondiente. Esa siempre se hace a base del agente del Ministerio Público. ¿Qué ocurre si el conflicto no es conciliable? Pues cuando el conflicto no es conciliable, el agente del Ministerio Público determina que el conflicto, por su naturaleza jurídica, no es transigible o desistible de lo conciliable. Se expedirá en un término de 10 días el calendario, los siguientes de la prestación de la solicitud de la conciliación, una constancia en el cual debe ir especificado y debe llevar lo siguiente, lo cual sería la fecha de la solicitud de la conciliación, fecha en la que es expedida la constancia en la que se dirige, objeto de la conciliación, las partes, las presentaciones, la cuantía. Otro sería las razones de derecho, el cual motivan que el conflicto no es conciliable. Otro sería la firma del conciliador, en el cual eso es importante para que se certifique y se autentique que sí se ha ido cumpliendo los requisitos. ¿Qué asuntos no son susceptibles de conciliación? Uno de los asuntos que no son susceptibles de conciliación, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8 de la ley 640 del 2001, es el deber del conciliador, velar por el cual no se menoscaben los derechos
ciertos discutibles, así como los mínimos e intransmisibles. De igual forma, no se procederá a la conciliación cuando haya operado el fenómeno de la caducidad o el acuerdo de verse sobre los conflictos de carácter tributario. Otro tema y características y factor importante es que ¿qué asuntos son susceptibles de la conciliación? Pues las personas jurídicas de derecho público pueden conciliar extrajudicialmente, total o parcialmente, sobre los científicos, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico en el cual pueda conocer la jurisdicción de lo. Otra característica importante es cuál es el significado de agotar el requisito de procedibilidad para poder acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es importante precisar que toda persona, ya sea natural o jurídica, que se considere que se le ha causado algún daño antijurídico con ocasión acto administrativo particular o de la ocurrencia de algún hecho, una omisión o también puede ser alguna operación administrativa, también tratándose de alguna celebración, ejecución, terminación de un contrato estatal, debe intentar obligatoriamente la celebración de un acuerdo conciliatorio de las controversias existentes con las entidades u organismos de derecho público o con el que particular que ejerza funciones públicas, porque también puede tratarse así. Antes de presentar la respectiva demanda encaminada a obtener las pretensiones económicas solicitadas, es importante hacerlo. Otro factor importante es qué ocurre si se llega a algún acuerdo conciliatorio. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, pues se elabora un acta que se debe contener en los siguientes aspectos, y son muy importantes: de quienes intervinieron en la audiencia, los hechos, el objeto de la conciliación, o sea, lo que se está pretendiendo, las pretensiones. Es importante que estén claras. Las propuestas presentadas por el Ministerio Público, el contenido, extensión y modalidades del acuerdo logrado manifestado en forma clara, expresa y determinada de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, con indicación de la cuantía, modo, tiempo, lugar, cumplimiento de las obligaciones pactadas. Otra característica importante o elemento que debe llevar es las consideraciones de la gente del Ministerio Público acerca del acuerdo al que llegaron las partes, eso es importante, y la firma de quienes intervinieron en la audiencia. Eso es sumamente importante porque le da la credibilidad y la validez. Una característica importante también a resaltar es cuáles son los efectos del acuerdo conciliatorio. El acuerdo conciliatorio total o parcial adelantado ante la agente del Ministerio Público y correspondiente al auto probatorio debidamente ejecutoriado presentarán mérito ejecutivo y tendrán efecto de cosa juzgada. Una característica, ya casi para finalizar este video, es qué ocurre si el acuerdo es parcial. Si el acuerdo es parcial, se dejará expresa constancia de ello, precisando los puntos que fueron en materia de arreglo y los puntos que no fueron en materia de arreglo. Eso se va advirtiendo a los interesados su derecho de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar lo que no fue objeto de acuerdo conciliatorio, para darle un derecho fundamental. ¿Qué ocurre si no es posible celebrar el acuerdo? Si no fuera posible celebrar el acuerdo alguno, el agente del Ministerio Público expedirá la correspondiente constancia en la que se manifieste la imposibilidad del acuerdo y devolverá a los interesados en la documentación por cada uno. Muchas gracias por su atención prestada. Mi nombre es Juan Camilo Pulido.